fuentes de la salvación y sacarán con alegría de las fuentes de la salvación. Por la señal de la Santa Cruz, enemigos, líbranos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días. La iglesia celebra hoy el bautismo del Señor. El bautismo nuestro es otro, no que sea diferente totalmente, el bautismo es uno solo, pero vamos a distinguir hoy entre 5 formas de bautismo, pero todos una sola realidad. El comienzo de la nueva vida inaugurada por Jesucristo en la solemnidad de hoy, cuando el Padre lo declara a su Hijo, cuando el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma y cuando él surge de las aguas del Jordán y se pone en oración como ofrenda agradable al Padre, el único sacrificio que nos redime. Por eso con humildad reconozcamos todos que somos pecadores. Él es el único inocente, pero cargó con los pecados de todos para purificarnos, para redimirnos. Por eso, en un momento de silencio, pensemos de qué le queremos pedir perdón, especialmente de no ser fieles a nuestro compromiso bautismal. Padre Celestial, que con tu voz declaraste a tu Hijo Redentor del mundo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, que como ofrenda agradable al Padre aceptaste ser bautizado y con ello toda nuestra humanidad y nuestros pecados. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, que por el testimonio del Espíritu Santo pudiste no solamente ser concebido en el vientre purísimo de tu madre, sino que también con ese poder de tu Espíritu te haces presente en cada Eucaristía y en cada predicación de tu Evangelio. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Amén. Este canto del Gloria no se le olvide que nos une no solamente a los pastores en las pajas de Belén, a los ángeles del cielo aquella noche que nació Jesús y a la adoración de los Reyes Magos o de todos los hombres y mujeres de buena voluntad y usted y yo que seguimos adorando a Jesús, que es la revelación plena del Padre Celestial. Cantemos pues unidos. Gloria al Señor, que reina en el cielo, lleva la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos por Francisco Ramos Mesa, también por las víctimas de estos fuegos voraces en el sur de California y por toda persona que muere repentinamente sin dar tiempo a reflexionar o a evaluarse o a arrepentirse de todas sus faltas, que la misericordia del Señor, cuya fiesta celebramos como bautismo de Él en el Jordán, se apiade de todos ellos que no alcanzaron a recibir el regalo del bautismo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos e hijas de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve con un manto, por encima de las aguas construyes tu morada. Las nubes son tu carro, los vientos tus alas y mensajeros, y tu servidora las ardientes llamas. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les hacen alimento y lo recogen, abres tu mano y se sacían de bienes. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renueva el aspecto de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, purificados por su gracia, nos convertiremos en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas, hay una lista de 3 cosas diferentes que quiero compartir, pero el sermón se hace muy largo, luego me cuesta mucho recortarlo para poderlo subir a las redes sociales. Pero comenzando, que hoy tenemos la plena manifestación de la palabra de Dios, o palabra plena. ¿Qué quiere decir plena? Completa. ¿Qué quiere decir completa? Que las demás palabras sí son palabra de Dios, pero en un proceso que va avanzando, que va creciendo, hasta que finalmente llega el que tenía que llegar. Siempre he comparado yo la palabra de Dios como un embudo. ¿Todo el mundo sabe qué es un embudo? O sea, sin el embudo no puedes echarle gasolina a tu carro, ¿verdad? Si llevas una cubeta. Porque hasta la misma llave de las gasolineras es una manguera que es de más amplio arriba, más chiquita hasta que cabe en el agujero del carro. Pues un embudo, la parte superior es amplia, inmensa, como el cosmos o los cosmos. Dicen que los expertos en las estrellas que son 4 cosmos, no solo un universo, sino 4 universos. Es tan inmenso el espacio. Bueno, pues algo así es toda la palabra de Dios. Luego se va reduciendo, que yo le llamo a esa palabra creadora o portentosa de Dios. Luego más reducido está la palabra oral o tradicional, la que se transmite de padres a hijos, a nietos, no importa la religión que sea, pero que los padres enseñan a los hijos a respetarles a ellos como papás, respetarse unos a otros, el bien. Y el judaísmo, el cristianismo y el islamismo es, no de usaísmo, dije que no quería usarlo, es el islam, la cristiandad y la fe de Judea, de Abraham. Pues ellos, es lo más reciente en los millones de años que tiene el cosmos. Es lo más reciente. Nomás hace 4,000 años, ¿verdad? Pero es lo más reciente, comparado con millones, 4,000 años. Entonces viene la religión monoteísta. Y esa se transmite de padres a hijos, a nietos. Aún los politeístas tiene sentido de lo religioso, ¿verdad? Entonces se va reduciendo de toda la creación, de las obras magníficas de Dios, los ángeles, los océanos, todo, a más reducido, que es la viva tradición o tradición oral, donde se transmite la palabra viva de Dios, de hijos de padres a hijos, a nietos. Más reducida está la palabra histórica cuando Dios decide revelarse en la historia. Él no tiene que pedirle permiso al faraón, al rey o al emperador de Roma o al presidente de Estados Unidos o a nadie para entrar a la historia. Cuando la palabra de Dios entra en la historia, hace historia, cambia la historia. Y pasa de ser una historia en general de la humanidad a ser historia de salvación o salvífica. Y luego ya ese es el tercer nivel más reducido. Todavía de la palabra histórica de Dios tenemos la palabra ritual o litúrgica, que es el pueblo judío tiene sus rituales, otras religiones los suyos, pero la nuestra es la Santa Misa. Cada domingo Dios se revela en toda la misa, el canto, las lecturas
por eso que le pedí a la hermana que por favor leyera la que toca, pero que sepamos que de cualquier manera es palabra viva de Dios. Entonces la palabra litúrgica o pública, ¿verdad? Qué fácil es decir, bueno, los que oyen esta palabra litúrgica por las redes sociales o por la radio es porque están enfermos, porque están trabajando, y si no trabajan ese día a lo mejor no comen el resto de los días, o porque están de viaje. Pero no debería haber excusa excepto cuando hay un límite físico de enfermedad o están en la cárcel. Por eso grabamos la misa y la pasamos este domingo. Por primera vez se volvió a pasar esta misa de su servidor en la Preciosa y en la Campesina, y espero pasarla en la Láser y otras más. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la palabra litúrgica que de Dios es la más actual, es la palabra viva. Es esta palabra donde Dios habla directamente. Me decía uno de mis sobrinitos, oye tío, ¿y tú por ser padre hablas con Dios? Y me sonreí con él y digo, pues por supuesto, es mi chamba hablar con él. Ay, yo quiero hablar también. Ponte a hacer oración. La oración no es típica del católico, del cristiano. Jesús judío, y su bautismo, el momento principal de su vida, fue señalado por el bautismo de Juan. Pero su verdadero o auténtico y único bautismo es el del fuego. El del agua es parte de los bautismos de todas las religiones. Pero el del fuego salió del Jordán, dice Lucas. Y cuando estaba en oración, oración viene de oral, de hablar. Eso es el fuego. Por eso, mis hermanos y hermanas, déjenme terminar la lista de diferentes palabras para decir después que hay varios tipos de bautismo y cuáles son aquellos títulos con los que Jesús lo presenta a la iglesia de forma bellísima, plena. Entonces decía que la primera palabra de Dios es creacional o portentosa, la segunda es palabra oral o tradicional, la tercera es palabra histórica, aquella palabra que no pide permiso a nadie, sino que entra en la historia, hace historia, cambia la historia. Y viene la cuarta palabra, que es la palabra central. Antes de la cuarta hay tres, y después de esta cuarta palabra hay otras tres. Esta, la Santa Misa, toda la misa, es palabra litúrgica de Dios. No solamente las lecturas litúrgicas que leemos, que ya no son lecturas bíblicas solamente, son bíblico-litúrgicas. ¿Por qué los católicos no traemos la Biblia para ver en dónde se equivoca el sacerdote? Y muchos todavía tienen la costumbre, gracias a Dios, que muchas iglesias ya no tienen misales, ya los venden. Pero bueno, ¿cuál es el sentido? O checar que el padre diga exactamente la palabra, o a ver el lector, a ver en qué se equivocó. Por favor. Las lecturas en los misales es para que la lean en casa, para que la lean antes de que comienza la misa, para que tengan una idea de qué nos va a hablar el que proclama la palabra. Porque el Espíritu Santo sí estará en la palabra escrita de la Biblia y en el texto que lee, pero es ante todo cuando es proclamada, no nomás leída. Por eso a los lectores se les entrena a proclamar la palabra de Dios, no nomás a leer. Y el sacerdote, su servidor, siempre está entusiasta en proclamar, no solo leer, proclamar el Evangelio, porque es la palabra litúrgica donde Dios habla hoy, aquí. En este momento, aleluya, dicen nuestros hermanos de otras religiones, amén al pastor, aleluya. Nosotros no decimos tanto, pero sí deberíamos, porque es el consenso del pueblo de Dios. Bueno, pues entonces tenemos la palabra central, que es palabra litúrgica pública de Dios. Viene la quinta, sexta y séptima. La quinta es la palabra escrita o bíblica, pero que en realidad es de la Biblia. Es Biblia, perdón, antes del artículo, es Biblia. Es la Tanakh, Biblia cristiana, Tanakh de los judíos y Corán de los musulmanes. Pero Biblia sin el artículo la significa escritura sagrada. Entonces Dios habla por los escritos sagrados que le llamamos Biblia. Biblia viene del griego, es conjunto de libros, biblioteca, eso es lo que significa Biblia. Pero de esta quinta palabra, que es Biblia, o todos los escritos sagrados, viene la sexta, que ya no es solamente Biblia, o Biblia quiere decir todos los libros, sino la Biblia, es decir, este libro. Ya no todos los libros, sino estos 73 libros, pero puestos en la pasta de arriba y la de abajo, como uno solo. Y a esto que le llamamos la Biblia es lo que yo le llamo Biblia, palabra canónica o normativa de Dios o suprema ley.
Porque estos 73 libros, los católicos creemos que son inspirados por el Espíritu Santo. Los demás a lo mejor también, pero son estos 73 que la iglesia se pronunció como a través de los cuales nos habla Dios. Que no todo es tan bonito lo que dicen estos libros, el pecado de David y quién sabe cuánta cosa. Pero de alguna manera en los 73 libros, hecho uno solo, se nos da la ley máxima del creyente, del católico, que es la ley suprema sobre toda constitución o carta magna. Está la Biblia como un solo libro por excelencia, libro de libros. Y ya no muchos libros, muchos son los sagrados, pero solo este libro es el inspirado por el Espíritu Santo. Esa sexta palabra de Dios nos prepara a la fiesta de hoy, que celebramos la séptima palabra de Dios, que es Jesús, el palestino judío, palabra directa, personal, completa, final de Dios, que es insustituible, irrepetible e insuperable. En otras palabras, con Jesucristo Dios ya lo ha dicho todo, lo ha hecho todo, no tiene nada más que decir, no tiene nada más que hacer. ¿Verdad? No tiene nada más que agregar. Pero ¿quiere decir entonces que Dios se quedó mudo solo porque terminó el Apocalipsis? No, porque Él tiene sus amigos. Y la palabra de Dios es viva y se comunica con los que son místicos, con sus profetas, sacerdotes y servidores. Dios sigue hablando. Pero no quiere decir que invalide el hecho que con el Apocalipsis se cerró la revelación. Ya no habrá revelación pública, pero sí sigue Jesús hablando a sus amigos, los místicos, los santos, los mártires. Y hoy podemos decir que hay gente que interpreta esos fuegos que han sucedido en el sur de California como algo, una señal que Dios nos quiere dar. ¿Cuál será? Ciertamente el hecho de que hoy se hable de que Jesús es el que bautiza con fuego. No vamos a decir que ese fuego es usado con la maldad de parte de Dios. Dios no es malo. Eso no se le puede atribuir a Dios. Pero Dios permite los elementos de la naturaleza para que usted y yo nos enteremos que en nuestras manos está la naturaleza de algún modo. Y también que fuera de nuestras manos la naturaleza se enoja y reacciona. Y luego no sabemos ni cómo controlarnos. ¿Verdad? Estoy muy orgulloso que los bomberos mexicanos vinieron en ayuda de sus hermanos de acá de Norteamérica, ¿verdad? Y no es que me interese buscar o relacionar luego la palabra de Dios con la política, pero yo admiro a toda persona que busca hacer el bien, sea política o no política, sea rica o pobre, sea ateo o creyente. Sea lo que sea, cualquier persona que ayuda a otro es una señal de que el reino de Dios está actuando por medio de esas personas. Por eso, mis hermanas y hermanos, cuando oigan que su servidor o cualquier sacerdote, el Santo Padre, reza por unas personas víctimas del fuego o de las heladas o pide por la paz en el gobierno de Israel, no lo juzguen luego como que hace política. Mucha gente es muy igualada y juzga al Papa como si fueran iguales. Ay, Dios mío, somos iguales como humanos, sí, pues el Hijo de Dios es igual a todos. Pero Él tiene una posición, tiene un mando que cumplir. Y nosotros criticarlo sin de verdad escuchar qué tiene que decir. Por eso, mis hermanas y hermanos, el Padre Celestial se revela a su propio Hijo, hecho carne, hecho hombre, nacido de mujer, y le informa a Él: tú eres mi Hijo, en ti yo me complazco. Va a haber palabras parecidas en la transfiguración del Señor. Y allí la voz del Padre no es para Jesús, para confirmarlo en Él como su Hijo querido, sino para los demás, Pedro, Juan y Santiago. A ellos esa voz les informa: Él es mi Hijo, el muy amado. A Él tienen que escuchar. Si Él les dice que hay que pasar por la cruz, no le saquen a obedecerle, porque Él es en el que yo me complazco. Bueno, hermanas y hermanos, pero ahorita es el verso diferente al Él es mi Hijo, a Jesús: tú eres mi Hijo, yo en ti me complazco. Una vez yo fui a un gimnasio en Sacramento y un muchachito andaba con las mangueras limpiando la alberca alrededor y oí que le dijo a su papá: Abba, suelta más la manguera, Abba. Yo volteo y le digo: perdón, ¿qué dijiste? Abba, ¿a quién le llamas así? Abba.
¿Así le llamas a tu papá? Sí, pues ¿de dónde eres? Soy del Líbano. Mis hermanos, me impactó tanto ese detalle que dije, ¿cómo hay palabras que tenemos en el Evangelio que la gente todavía usa para su abá, papacito, papá? No sé, pero a mí esos detalles me llenan. Saber que fue histórica la presencia de Jesús en este mundo. Y es precisamente con el bautismo que Jesús se presenta en la historia. Porque de su vida privada poco sabemos. Tuvieron que los evangelistas investigar, pidiéndole a la mamá quién es su hijo, a la Santísima Virgen, Lucas, y muchos otros detalles que nos quedamos de amén, porque pues no sabemos realmente ni exactamente cuándo nació, ni dónde nació, ni todo lo demás. Y cómo fue su vida oculta de adolescente, a qué escuela fue o no fue. Pero aquí lo importante es que a partir del bautismo sí tenemos un hecho histórico, porque Juan es el que hizo olas en las noticias de aquel tiempo. Oh, salió un loco por ahí vestido de camello y comiendo miel silvestre y todo el mundo iba a oírlo. Y él para todos tenía palabras, para los soldados, para los amas de casa, para todo el mundo. Y todo el mundo supo quién era Juan el Bautista. Y cuando le dijeron, oye, entonces tú eres el Mesías, él fácil pudo decir, claro que soy, ajá. Como muchos políticos de hoy día, sí, yo los voy a sacar de sus problemas. Yo le decían, cuando andan en campaña los políticos prometen de todo. Yo les voy a poner un puente, oiga señor candidato, pero no hay río, también se los ponemos, ándale. O sea, que acabo de hablar no cuesta. No, Juan pudo haberse hecho pasar por el Mesías y con humildad dice, yo no soy el Mesías. Yo ni siquiera merezco desatarle sus sandalias. Yo los bautizo con agua solamente, pero el que viene los bautizará con fuego. Entonces hablemos de 5 diferentes tipos de bautismo, pero no separados, no totalmente diferentes, sino formas de bautismo, pero el bautismo es uno solo, la vida nueva del reino de Dios. En primer lugar, del agua es el rito común a todas las religiones, desde los hindúes que usan el río del Ganges, desde otros que usan otro río por acá y aguas por allá. Muchas religiones usan el rito del agua como símbolo de regeneración, de purificación, de limpieza. El agua es símbolo, pues, de estar limpios, bañados, rejuvenecidos. Y como tal, Juan pertenece, su rito del Jordán, a todos los ritos de casi todas las religiones. Lo único diferente en Juan es que él prepara a la gente a que se arrepientan de sus pecados porque ya viene el reinado de Dios. Eso es lo propio de Juan. Pero como rito es igual que todos los ritos de purificación. Ese es el bautismo del agua. El segundo, que es el del fuego, aquí, como les dije ya, Jesús sale del agua. Por lo tanto, es ya diferente al agua. Y estando orando, baja el Espíritu Santo y Juan dice que Él los bautizará con fuego. Es decir, con la fuerza del Espíritu Santo. Es el segundo tipo de bautismo, el fuego. El tercer tipo de bautismo es el bautismo de usted y mío, que es la combinación de agua y fuego. ¿Sí se ve que este es un tercer bautismo? No es solo agua, no es solo fuego, sino los dos. Porque el agua se necesita, pero las palabras también se necesitan. Cuando una persona tiene accidente y la mujer, una de ellas, de los pasajeros, está embarazada, usted cualquiera puede bautizar a esa criatura, no tiene que ser agua bendita, no tiene que ser un sacerdote. ¿Cuánta gente por ignorancia ha dejado morir a personas que puede usted bautizarlas si hay una extrema necesidad? Antes se decía que a dónde van los niños que se mueren sin bautizarse, o los hijos de los musulmanes, o los hijos de los judíos, o de los nativos, o de gente que nunca se convertirá al cristianismo por el bautismo. ¿A dónde van esos niños, esas personas que mueren sin ser bautizadas? Pues la iglesia antes, para salirse de ese problema, decía, se van al limbo. Y ahora el Papa Benedicto, de feliz memoria, ha dicho que nada de limbo. En la gran misericordia de Dios, esas almas inocentes alcanzan a ir al cielo, pero gracias a los méritos de Cristo. O sea, nadie se salva sin Cristo. Cristo es el único mediador cuya ofrenda se eleva al Padre Celestial y alcanza a bendecir toda la raza humana. Jesús nunca dijo, benditos los católicos, y benditos los cristianos, y benditos los judíos. Sí hay
uno que otro texto donde se enfatiza la importancia de los judíos cuando habla con la samaritana. Mujer, no vamos a alegar de religión, porque ya sabes que la salvación viene de nosotros los judíos. Así es que Jesús no renuncia a su identidad, como usted y yo no debemos renunciar a nuestra identidad de cristianos. Pero cuidado de sentirte los meros chichos y que humillas a los otros solo porque no son cristianos. Espérate. Porque Jesús también dijo, benditos aquellos que dan un vaso de agua en nombre de Cristo. Allí es la única bienaventuranza para los cristianos de toda la Biblia. Así es que no nos creamos así como hechos a mano, ¿verdad? Porque tenemos la Biblia. O somos cristianos, o católicos. No. Jesús nunca dice y esta religión. Bendito los pobres, no importa qué religión seas, los que buscan la paz, los que trabajan por la justicia. A mí no me importa de qué religión seas. Por eso yo sigo insistiendo que no importa si la presidenta de México es judía, si es el presidente electo es de no sé de dónde vino, pues dice que es de Nueva York. Entonces, ¿cuánta gente pues, con su política humilla a otros que porque son ilegales, porque son... hay que sacarlos del país, hay que hacer a toda América cristiana con los textos en los libros públicos, que esté la cita bíblica, la narración de la creación? Ya les he dicho cuál es mi posición al respecto. Yo no me opongo, qué bueno que los textos públicos tengan citas de la Biblia para contrarrestar la teoría de la evolución, pero entonces también tendrán textos de la Tanakh judía y del Corán musulmán y de todos los demás nativos, porque o todos hijos o todos centenarios. Por eso la importancia de mantener la educación pública secular, que respete la religión de cada uno, que los padres y madres de familia son los primeros catequistas o maestros de fe de sus hijos. ¿Quieres que la maestra te haga todo? ¿Y qué más, chucha? ¿Quieres que el gobierno te resuelva todo? ¿Cuántas personas allí, a pesar del riesgo, están mojando sus tejados para que algo del fuego no les llegue allí? ¿Cuánta gente con fe se ponen en oración con sus hijos? Pidámosle a la Santísima Virgen y a nuestro Señor que el fuego no llegue a nuestra propiedad. Y ha habido casas que el fuego se brincó su casa y se fue a la casa del vecino. Muy parecido cuando mi abuelito pedía para que las culebras, que así le llamaban, ventarrones, que se iba a dejar venir una nube oscura llena de agua y destruir su milpita. Agarraba un pedacito de palma, por eso cuando guarden el ramo, el día de Domingo de Ramos, guarden la palma bendita, pónganla atrás de la puerta de su casa o de donde usted duerme. Y cuando lleguen estas desgracias, se toma esa palma, se enciende esa palma, lejecitos de la alarma para que no empiece a temblar, y se pone en la ventana y le ordena a ese viento, a esa lluvia, a ese temblor, lo que esté sucediendo, en nombre de las almas de nuestros antepasados, pero sobre todo de Jesucristo y de la Santísima Virgen, yo te ordeno, fuego o viento, que te alejes de mi familia, de mi casa, de mi persona. Y uno tiene el poder del Espíritu Santo de hacer que aquello no llegue a nuestras propiedades. Yo me pregunto, y no es que de ninguna manera le duele a uno ver tantas casas destruidas, pero ¿tuvieron la suficiente fe de pedirle a Dios que mueva a esos vientos de Santana, que antes no se llamaban vientos de Santana, se llamaban ventarrones del diablo? Pero para que no se canta feo, vientos de Santana. Ay, mira nomás cómo le pudieron escribir eso a la esposa de mi santo patrono, San Joaquín, ¿verdad? Que ahora son de Santana, que de Santana no tiene nada. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que usted tenga la suficiente fe, porque para eso fue bautizado Jesucristo, para tomar en sus hombros toda desgracia humana, todo pecado, todo desbalance, y que Él se encargue de nosotros. Un día en una oración Él me preguntó, ¿tú quién crees que soy yo respecto a la salud? Señor, pues tú eres la salud. Se quedó callado, pero ahora entiendo más por qué se quedó callado, porque por un lado sí Él es la salud, por eso de allí viene Salvador y salvación. Salutis, una salud integral de todos, pero se quedó callado también para decir, sí, yo soy la salud integral de todos, pero a ustedes no les corresponde bañarse, lavarse, comer comida sólida, sustanciosa, no de esas chucherías que los engordan y los envenenan y luego andan haciendo demandas que porque los engordaron. Óyeme, pues ¿quién te lo forzó en la boca? Mejor no les sigo por ahí. Pero que sepan que nuestro Señor nos ha encargado a nosotros mismos de nuestra propia salud. No esperemos que los doctores o que el gobierno, tú ve con qué alimentas tus ojos, qué imágenes sucias van por tus ojos.
¿Con qué alimentas tu mente? Tu olfato, tu gusto, tu tacto, todos tus sentidos, ¿qué cosa absorben? Porque lo que absorban eso eres. Se ha dicho que eres lo que comes, ¿verdad? Pues también lo que ves y lo que oyes. Oyes un chisme y pues te haces el chismoso, transmites los chismes, ¿verdad? Ahora con los medios todo se facilita. Pero con el bautismo del Señor estamos llamados a vivir de acuerdo a Jesucristo. No porque igual es tu bautismo al de Jesucristo, porque mucha gente dice, oh, yo voy a bautizar a mis hijos hasta que estén grandes porque Jesús se bautizó grande. Y luego después que llegan grandes y se tienen un accidente, padre, por favor, venga y écheme el agua a mi niño. Oye, ¿tú no se la pudiste echar? Tú puedes bautizar a cualquier persona no bautizada en caso de emergencia. Porque algunos dicen, ay, para haber sabido, ¿para qué busco compadres y para qué voy a las pláticas prebautismales si yo le puedo echar agua a Michelle Payate? Oye, tampoco. Por eso hay que tener orden, ¿verdad? Tenemos que saber que el bautismo nos lleva a entrar a la iglesia. Bueno, pues estaba primero hablando de palabra de Dios, palabra litúrgica, palabra escrita, palabra normativa, y la palabra final de Dios es la de hoy, palabra total que en la voz del Padre ha dicho, tú eres mi Hijo amado, y en Jesucristo se nos ha presentado toda la palabra de Dios. Pero por eso estos 5 tipos de bautismo también, no confundamos pues el de Juan, que es el bautismo de toda religión, el de Jesús, que es el bautismo de fuego, solo Él es el que tiene bautismo de fuego después que salió del agua, y el de usted, que cuando nos llevan a la iglesia nos hacen bautizar con agua y con fuego, doble, y el cuarto bautismo es el bautismo de sangre. Es decir, hubo gente que al principio de la iglesia no se querían hacer cristianos porque era un grande compromiso, y llegaron las persecuciones. Y le pedían los soldados, hey, tú por profesar la fe de Cristo, que al cabo ni estás bautizado, reniega de Cristo y confiesa al emperador como el Dios, tu Dios. Y como dijo San Policarpo, llevo 82 años o más de 80 años sirviendo a mi Señor Jesucristo y Él no me ha dado razón o causa por lo cual yo deba renegar de Él. Él es discípulo de San Juan y se supone que fue bautizado desde bebé. Dice que lleva 80 años de vida y 82 cuando lo iban a sacrificar. Quiere decir que lo bautizaron de bebé. Entonces la Biblia nunca habla de la edad, si de niño o de mayor, pero la iglesia siempre ha bautizado a los niños porque toda la familia debe recibir el regalo del don de la nueva vida de las hijas y los hijos de Dios. Entonces estas personas ya adultas no se habían bautizado y entonces les ordena los que los persiguen que se olviden de Cristo, y ellos dicen no. Soy testigo de que Cristo vive y Él es mi Salvador. Y los mataron y con su propia sangre fueron regenerados. Por eso se llama bautismo de sangre. Ok, les aclaro para que no van a decir, ay padre, pues ¿de qué sangre, verdad? Voy a hacer un rito allí por ahí. No, tu propia sangre, si no ha sido, se les llamaba confesores de la fe. Es el cuarto tipo de bautismo. Y el quinto, ¿cuál creen? El bautismo de deseo. Si tú sabes que el aborto que tuviste o que se te vino naturalmente ese niño y no le has puesto un nombre, ¿qué te cuesta ponerle a esa criaturita, a esos abortos que has tenido, José María o María José? No supiste si era niño o niño, ponle los 2 nombres para que tengas un angelito que te recibe cuando mueras. ¿Cómo si le puedes poner un nombre a tu mascota y a un carro? Y a un árbol allí por el bulevar donde salgo a caminar, a veces veo las palmas con el nombre de la familia fulana de tal. Oye, y el niño que murió sin un nombre, ¿lo vas a dejar así sin que sea reconocido por Dios? Con una donación de $10, y no es que estoy promoviendo, ¿verdad?, un negocio de los abortos. Por $10 no se mantiene uno. Pero me refiero a que es una donación mínima de mandar a hacer una intención de la misa por el niño Jesús María, niño no, o niña, o lo que haya sido, por el bebé no nacido José María. Manda a decir misas. No te quedes con la tristeza de haber abortado por naturaleza o por la fuerza o forzado. Ponle nombre a esos niños no nacidos, porque ese se llama el quinto tipo de bautismo, de deseo, aunque no haya sido bautizado. Pero por la intercesión y méritos de Cristo, intercesión de la iglesia, usted que al ratito puestos de pie oramos, eso es suficiente para que aquellas criaturas sean recibidos como hijos e hijas de Dios, aun si no se bautizaron. Ese es el quinto tipo de bautismo. Mis hermanas y hermanos, concluyo mi reflexión diciéndoles qué importante es que nosotros
reconozcamos los títulos de Jesucristo el día de hoy que celebramos el bautismo, porque no fue un bautismo para borrarle pecados. Él no tenía ningún pecado. Él, gracias a Dios, que era como un borreguito, así como lo tengo aquí, inmaculado, pudo rescatar a todos los que teníamos pecados. Si él hubiera tenido pecado, no hubiera sido inmaculado. A él tenían que haberlo rescatado como un pecador más del montón. Él asumió los pecados de los demás en sus hombros, siendo él inocente. Y por eso a Jesucristo se le llama claramente la imagen visible de Dios invisible, o imagen perfecta de Dios. Que quiten todas las imágenes. Oigan, si Jesús mismo es imagen de Dios. O sea, por favor, la Biblia no condena imágenes, condena idolatrías, no imágenes. Primero. Segundo, Jesús es el unigénito Hijo del Padre Celestial. Él es el único Hijo de Dios. Todos los demás somos adoptados. Por lo tanto, ningún jefe político, ni presidencial, ni congresista, ni de ningún tipo merece sustituir a Cristo, el único Mesías. Nadie más puede ser el Mesías. En tercer lugar, Jesús es el Mesías, precisamente. Jesús es el unigénito Hijo, pero también es el ungido por el Espíritu Santo, del cual nos vino que nosotros seamos ungidos cuando fuimos bautizados, en la confirmación y cuando estamos enfermos. Es tan importante que si una persona está enferma, llamen al sacerdote a tiempo. Me acaba de decir un amigo, a lo mejor va a ver este video: ay, padre, de nuevo no tuvimos tiempo de hablar a un sacerdote, mi papá acaba de morir, pero gracias a que usted hace 4 años fue a verlo al hospital, creemos que él estaba preparado. Pero me pregunto, ¿de nuevo no hubo un sacerdote para él? Ah, no, y la culpa la tiene la iglesia, los sacerdotes. No tienen tiempo para mi tío, para mi abuelo que se murió. Y cuando te dijo el doctor que ya no había vuelta de hoja, que se estaba muriendo, ¿no fuiste para asegurarte que el sacerdote se ponga en su agenda el ir a visitarlo y a ungirlo? ¿Estás esperando que ya esté de las últimas para que lo llames? Por años la persona no se quiere confesar. Ay, los curas, ay, yo para qué, yo no creo en Dios. Y ya de repente a las 4 de la mañana, 3 o 4 de la mañana, padre, ya mi abuelito se quiere confesar. ¿Por qué dices eso? Porque le preguntamos que se quiere confesar y ya no me le hace así. ¿Y cómo estoy seguro que es un sí de quererse confesar? Ya le hace así porque ya está cansado y se está muriendo. ¿De dónde concluyes que ahora sí? Cuando no llamas al sacerdote a tiempo, ah, no, pero la culpa es de usted, padre, que no vino cuando le pedimos a las 3:30 de la mañana. O sea, creen que el sacerdote sea no un servidor, sino un criado. Y si no te hace caso, la iglesia tiene la culpa, Dios tiene la culpa, yo tengo la razón y Satanás conmigo y él está mal. Ándale, cálale. No, hermanos y hermanas, es responsabilidad de cada bautizado hacer para que esté sano usted en su cuerpo, para que usted tenga en su mente cosas buenas. Lo que piensa, por eso se confiesa en cada misa. Me confieso de pensamiento, de palabras. Ay, cada palabra que decimos a veces. De obras, porque has hecho el mal. Y es tiempo que dejes de hacer el mal. O también del bien que has dejado de hacer, o de omisión, que es el pecado más grave por la que la mayoría vamos a ir por lo menos al purga. Ajá. Por no haber hecho el bien que nos tocaba. Entonces, mis hermanas y hermanos, Jesús es el único Mesías cuyo aceite de la alegría nos ha llegado por los sacramentos a nosotros. Cuarto, Jesús es el gran Dios y Salvador del que habla el libro de Tito. Por eso, disculpe, hermana, que le tuve que decir, no, es que esa lectura no me preparé yo para predicar de esa, yo tengo preparada la que toca. Entonces, Jesús es adorado como Dios. Aquellos que alegan que en la Biblia no se habla que Jesús es Dios, o que solo Dios es bueno. No, sí se habla que a Jesús lo adoramos como nuestro único Dios y Salvador en el libro de Tito. Ese es el cuarto título de Jesús hoy. En el quinto, Jesús es el pastor de todas las ovejas. A pesar de ser el cordero, también es el pastor herido y que favorece a toda la iglesia en sus 4 membresías: triunfante, los santos del cielo; purgante, los que están en el purgatorio; peregrina o inmigrante, que somos nosotros aquí en la tierra; e iglesia anhelante, aquellos que ya mencioné, que sin estar bautizados y quizás nunca se bauticen, pero anhelan la verdad del reino, la justicia, practican el bien, y aun cuando nunca se hagan bautizar, pero ya pertenecen a las bienaventuranzas de Jesucristo.
Entonces, padre, ¿para qué ser misionero? ¿Y para qué preocuparnos de predicar? No, es nuestra obligación ser misioneros. Eso de que Dios se le encargue cómo ser bautizados, ese es asunto de Dios y ellos. Pero tu obligación de bautizado es ser misionero, discípulo y misionero, para estar siempre con Jesús y ser enviado a dar las buenas nuevas a los demás. Y sexto, pues Jesús es la cabeza de la iglesia. Y en la iglesia, ya dije, hay 4 membresías. Él es la cabeza hasta aún de aquellos que no están bautizados, pero que practican el bien, que imitan a Jesucristo, como Gandhi. Él amaba a Jesucristo y el sermón de la montaña, pero nunca se quiso bautizar cristiano. Porque el cristianismo del tiempo de Gandhi, de India y de Sudáfrica, era el apartheid, discriminador hasta las cachas. Y hoy todavía hay cristianos en América que son discriminadores, que de Cristo no tienen nada. Han hecho del cristianismo una ideología. Acabo de compartir con una persona en las redes sociales criticando pues a la presidenta de México, que porque es una hipócrita y orgullosa. Le digo, si es hipócrita y orgullosa, que ella dé cuentas a Dios. Pero si ella hace el bien, aún siendo judía, hace más bien que muchos falsos católicos y cristianos ideologizados. Yo no necesito hacer apología o defensa de ningún político, de ninguna persona. Yo lo que admiro es toda persona que hace el bien a los demás, no importa de qué religión o no religión sean, o de si es o no político. Porque la verdad no necesita feligreses ni seguidores, ni quien defienda la verdad. Somos nosotros feligreses y seguidores que necesitamos la verdad, no la verdad que nos necesita a nosotros. Ay, padre, pues esta es tu última misa en Santa Inés. Pues ni modo. Pero ya dije, y tenemos que ser fieles a Jesucristo. Y no exigir que Jesucristo se convierta en un criado. No, mi hermana y mi hermano, tú como padre y madre eres un servidor de Jesucristo. No te puedes igualar a tus hijos diciendo, somos cuatachos, Ándele, mijo, váyase donde quiera y hasta yo le ayudo para que tenga esta mujer y la otra y tome todo lo que quiera, porque soy un buen papá. Sí, como buen papá te vas a ir al infierno junto con tu hijo pervertido. ¿Cómo la ves? No puedes consentir. Como dice el dicho, todo el que a su hijo consiente va engordando una serpiente. Ay, ¿se lo digo otra vez? Todo al que su hijo consiente va engordando una serpiente. Tú no le puedes consentir todo, tampoco los agarres a palos, porque pues te van a acabar odiando. Pero un poquito balanceada, ¿verdad? Puestos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de toda la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Ahora, puestos de pie, profesen creer en todo lo que nuestra fe pide. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Los felicito, mis hermanas y hermanos. Esta es nuestra fe, la fe de toda la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Nos preparamos a la segunda parte de la misa, que es ofrecer la donación que hacen. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Los voluntarios que nos traigan el pan y el vino. Estoy voluntarios que nos traigan el pan y el vino. Toma mi mente, toma mi corazón. Llena mi vida de amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes, por la donación que han hecho, les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Oremos.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos e hijas se conviertan en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, supiera que Cristo, tu siervo, era ungido, o Mesías, con óleo de alegría, enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una voz con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la iglesia, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y hermanas que se durmieron esperando la resurrección, especialmente
de Francisco Ramos Mesa y de todos los que han muerto en tu misericordia de una manera especial, los que han perdido la vida y los que han sufrido tanto por esos fuegos voraces del sur de California. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los aquí presentes, para que junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Te alabamos, amén, 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 te alabamos, amén, amén. No se les olvide que en el amén ya tienen que estar de pie, ¿verdad? Al Señor le agrada que respondan de pie, como socios de su obra salvadora. Movidos por el Espíritu Santo, mis hermanas y hermanos, vamos a pedir no solo por aquellas hijas e hijos de Dios que usted ha ofendido con sus pecados, y yo también, que nos perdone el Señor, que valoremos a todos alrededor nuestro, que tienen la imagen de Dios creador, pero que ante todo son hijos e hijas de Dios, y por aquellos que quizás nunca se vayan a bautizar, que sí, que se conmuevan a que se hagan bautizar algún día, si libremente lo aceptan, pero si no, si hacen la voluntad de Dios, ya los tomamos como hermanos y hermanas nuestros, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense unos a otros una señal de paz. He aquí a Jesucristo, el Cordero Inmaculado de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a esta cena. Hacemos una comunión espiritual junto con los hombres y mujeres, personas de buena voluntad, católicos o no, que escuchan la Santa Misa por las redes sociales. Señor Jesucristo, creo firmemente en tu presencia en la Eucaristía y en tu palabra proclamada. Dame la gracia de un día poderte recibir con mis labios, y mientras tanto, Señor, protégenos con tu poder, con tu palabra, con tu Espíritu. Amén. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llenemos y seamos de verdad hijos e hijas tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¿Quién es este que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús.